Nosotras, por ejemplo, usamos mucho el triángulo de la afectividad grupal para pensar en formas de cuidar a las personas, ¿no? Cuidar el proceso y cuidar los objetivos, ¿no? Y vamos un poco como encontrando ese equilibrio, porque al final la participación es un proceso vivo, entonces está muy bien diseñar y también está muy bien estar atenta a lo que va emergiendo, ¿no? Porque igual de repente pues la conversación más interesante no sucede en el espacio en el que tú creías que iba, ¿no?, como a salir los resultados, sino que sucede un poquito antes o un poco después, o a través, ¿no?, digamos como del momento del café, o a través de las preguntas, ¿no? Incluso eso a nosotros nos ha pasado veces de diseñar, estar ahí dándole vueltas, ¿no?, a las preguntas, por ejemplo, son cosas muy importantes, ¿no?, en estos momentos más presenciales, porque las preguntas nos pueden llevar hacia caminos más indagatorios o más inspiracionales o más exploratorios o así, ¿no?, y de encuentro y de aprendizaje, o nos pueden llevar hacia posicionarnos como una parte enfrente de la otra, ¿no? La propia pregunta tiene igual un supuesto en el que ya te está como enfrentando a otros, ¿no?, que esos otros pueden estar en la sala o no. O la pregunta tiene un supuesto, por ejemplo, de cómo podríamos hacer las cosas mejor, entonces ahí ya hay una crítica implícita, entonces la gente empieza a reaccionar a la crítica y tú no sabes realmente por qué, ¿no? O sea que nosotros le damos mucha importancia a las preguntas, y también a veces la pregunta más interesante surge durante el momento inicial del proceso con las propias inquietudes que trae la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso como para mí como la magia de lo presencial, ¿no?, sobre todo si nos centramos como en pensar en la participación en el momento presencial, donde tienes pues eso, un grupo diverso con inquietudes que desconoces o puedes conocer parcialmente solo, esa magia un poco está en estar pues con tu diseño y también con la apertura a ver, ¿no?, qué es lo que trae la gente. El proceso te va a llevar, ¿no?, a que emerjan cosas en las conversaciones que no eran las de las preguntas iniciales, ¿no? La forma de recoger, por ejemplo, es súper importante, que creo que ya hemos como superado la fase de solo recogemos las palabras, lo que están ¿no?, en las notas autoadhesivas, ¿no?, o lo que está priorizado, ¿no?, con los punticos y tal, los gómez. Hemos superado esta fase de decir, no, hay que recoger también como el ambiente, la atmósfera del proceso, lo que emerge, las preguntas, recogerlo en diferentes lenguajes, no solamente recoger, digamos, como las cosas que pueden parecer como más sesudas, ¿no?, o los argumentos, sino también igual la metáfora que ha surgido, ¿no?, o recoger los dibujos, o que la gente, ¿no?, permitir realmente que emerja la sabiduría grupal a través de diferentes canales de expresión, ¿no? Entonces creo que ya estamos un poco más ahí, ¿no?, digamos como contexto general de la participación, porque realmente también creo que como sociedad estamos en un punto en el que la participación es algo que como que ya no da un paso atrás, o sea, ya es algo que forma parte de las instituciones, que forma parte de la vida de los colectivos y de los movimientos sociales y ciudadanos, que forma parte casi de cualquier estructura, ¿no?, de instituciones públicas como ayuntamientos, pero también de instituciones como partidos o instituciones como escuelas, ¿no? O sea, que yo creo que también estamos como en un momento social, ¿no?, y ambiental, en el que realmente con la complejidad e incertidumbre del momento de crisis civilizatoria en el que estamos viviendo, la participación es un ingrediente fundamental, no se va a poder quitar de ninguno de los procesos, digamos, institucionales, ¿no? Yo es que no soy de las personas que cree que la participación en general no genera más conflictos. Si le pones un poco de mimo, de cuidado, no genera conflictos. Es verdad que cuando tú abres un espacio en el que la gente puede hablar, emerge lo que hay. Si lo que hay son conflictos, pues igual surgen, ¿no? Y tendrás que pensar en tu diseño de ese espacio cómo gestionar lo que surja. Es decir, quién tiene que estar, y no solamente las primeras personas que me vienen a la cabeza, ¿no?, sino a quién realmente le importa este tema, ¿no? Y yo creo que precisamente por temas un poco de prevenir conflictos, de aprovechar la sabiduría al máximo de los grupos,
creo que sí que está bien como el desafiarnos a decir, no solamente quién se me ocurre de primeras, que fenomenal, pues eso, ciudadanía organizada, instituciones, ¿no? O sea, gente que ya sé que tiene que ver directamente con este tema, sino también pensar en quién podría estar aportando otra mirada, otra perspectiva, ¿no? Cómo enriquecer el diálogo, ¿no? Entonces ahí igual también invitar como a esta otra, o sea, como estas otras personas que no son las que nos salen así, ¿no? Como de una manera más directa. O sea, en una negociación, por ejemplo, entre quien impulsa el proceso, quien se siente como parte de ese grupo motor, como más afín, quien lo va a facilitar o dinamizar, o sea, como ahí puede haber también, como al principio puede haber como diferentes ideas respecto al alcance que tiene el proceso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas como que para mí es fundamental es tener, aunque parezca pesado, pero preguntarnos, por lo menos como en ese grupo, o sea, como tener claridad y preguntarnos hasta 3 veces realmente cuál es el alcance de este proceso. O sea, ¿qué le estamos pidiendo a la gente? Que venga para hablar y con esa información otras personas van a decidir, aunque parezca un poco feo, pero si realmente es eso lo que va a pasar, mejor decir que es eso lo que va a pasar, ¿no? Que no decir a la gente, no, con esto vamos a construir la estrategia de tal, porque entonces ahí sí que se puede generar como la diversidad de expectativas y un poco el conflicto y la frustración con ese propio proceso de participación, ¿no? Si es un proceso consultivo, es consultivo. Estamos pidiendo vuestra opinión, pero luego, digamos, como la decisión final la va a tener la institución. Y ahí un poco el reto también es, igual la gente a veces está cansada de procesos consultivos, ¿no? Y querría tener como más capacidad de decisión o más capacidad de ejecución, ¿no? O que la participación, por así decir, fuera como más de mayor alcance. Yo creo que esa mezcla de saberes y de escucha, o sea, al final yo creo que también un poco pensando en claves de diseño, ¿no? Que sean realmente espacios donde se permita la escucha, porque eso, a veces podemos como estar un poco con el estrabismo productivista de, venga, resultados, ¿no? Que salga tal, y que de aquí tienen que salir 3 líneas, y de aquí no sé qué, ¿no? Entonces, eso, bien, pero también necesitas, ¿no? Como ese espacio de escucha, ese espacio más como de relacional, y porque eso ya la gente se lo va a llevar. Y también confiando en que las voces difíciles traen información muy importante, que más allá de esa persona es un rol, el rol de la dificultad, el rol de lo difícil, el rol de quien dice esto no va a servir para nada, ¿no? Entonces de repente dices esto no va a servir para nada y dices, ostras, ¿cómo podemos hacer? A ver, si tu mirada es que esto no va a servir para nada, es una crítica que es muy interesante que abordemos en este momento. Yo te puedo decir desde la facilitación del proceso, desde el diseño, para qué pensamos que puede servir, pero igual también vamos a escuchar algunas otras voces de para qué está sirviendo, ¿no? Y un poco por intentar entender también, ¿no? Como qué hay ahí, en qué crees que no está sirviendo, ¿no? ¿Qué es lo que crees que no va a poder, digamos, cubrir este proceso? Porque también, ¿no? Despejar un poco o sea, como profundizar en la crítica y poder como trabajar, desgranarla, ¿no? Ver, también ayuda, ¿no? a reforzar el propio proceso, o sea, no tenerle miedo como a esas voces difíciles en un momento dado, sino abordarlas más desde la curiosidad, desde decir, ostras, esta voz es importante, ¿no? Vamos a ver cómo le damos espacio.